Bienvenido a aquellos que nos siguen por las redes sociales. Una vez más estamos en directo mirando la palabra de Dios. Vamos a estar estudiando Romanos como todos los miércoles, ¿verdad? Vamos a continuar estudiando la palabra de Dios y bueno, hay que darle gloria a Dios, ¿verdad? Por este privilegio de poder estar juntos como iglesia y bueno, también por internet poder predicar la palabra de Dios para ser perfeccionado por Dios y para poder después vivir la verdad para la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias, bendito Dios, por tu palabra. Señor, aquí estamos un día más que tú nos has dado esta oportunidad de poder escudriñar las Escrituras. Te quiero alabar, te quiero bendecir, Señor, darte gracias por este privilegio y gracias, Padre amado, por tu palabra, que tu palabra, verdad, ayúdanos. Abre nuestro entendimiento para entenderla y después aplicarla y vivirla para la gloria de tu nombre. Bendito sea tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a tener una lectura en Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. ¿Se acuerdan de lo que estábamos mirando? El título, aplicación de la justicia de Dios. ¿Se acuerdan? Aplicación de la justicia de Dios. Y la lectura va a ser Romanos 13, versículo 1 al 5. 13, versículo 1 al 5 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios, han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Amén. Hasta ahí va a ser nuestra lectura. Bien, ¿se acuerda que del capítulo 12 de Romanos hasta el 16 y el final, Pablo nos está enseñando a aplicar, ¿verdad?, lo que nos enseñó del capítulo 1 al 11. Bueno, ahora el tema que vamos a tratar, que tenemos que aplicar en nuestra vida, es el cristiano y las autoridades, parte 2. Esta es la parte 2. Estuve mirando que Dios dice que todas las personas se deben someter a las autoridades, todas las personas. Es el mandamiento que está dando Dios, todas. Bueno, no, los cristianos, sí, los cristianos obviamente son el modelo de buen ciudadano, pero la Biblia dice todas las personas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están puestas por Dios. No importa el color del partido, no importa si es derecha, no importa si es izquierda, Dios las puso. Y la obligación de los ciudadanos es someterse a las autoridades, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Padre lo dispuso así. Versículo 1, eso lo estuve mirando el miércoles pasado. Vimos también que cada manifestación que hacemos contra el gobierno, como estamos habituados a mirar, ¿verdad?, en el mundo que vivimos, paros, marchas, manifestaciones contra el gobierno, están yendo contra Dios. ¿Por qué? Porque Dios puso el gobierno. Nuestros jefes, nuestros padres son las autoridades y están puestas por Dios. Y nosotros como cristianos debemos someternos a las autoridades. Si yo soy un hijo de Dios, bueno, mi padre puso la autoridad y porque mi padre la puso yo me tengo que someter. Si no, esa autoridad que yo tengo sobre mí me va a castigar, ¿verdad? Dios lo puso también para que castigue a aquellos que desobedecen las autoridades. Entonces Dios, sabemos que es un Dios de orden, lo vimos en el versículo 2, eso, ¿verdad? Dios es un Dios de orden y para que haya orden en un país, ¿qué puso Dios? Las autoridades, las leyes, ¿verdad? Entonces no es que nosotros queramos obedecer sí o no, es que debemos someternos. Es una orden de Dios. Siempre las autoridades nos van a llevar, ¿verdad? Obviamente que siempre que la autoridad no nos lleven a pecar, ¿verdad? A pecar contra Dios. Siempre tenemos que someternos a la autoridad mientras la autoridad no nos obliga a desobedecer la palabra de Dios. Cuando las autoridades nos obligan a desobedecer los mandamientos de Dios, tengo orden de Dios de desobedecer, ¿verdad? Pero mientras tanto no, yo me tengo que someter, tengo que ser un buen ciudadano, un ciudadano modelo. ¿Dónde van a encontrar los ciudadanos modelos? Los cristianos, ¿verdad? Los cristianos, porque son los que leen la Biblia y la obedecen. Entonces Dios puso el gobierno para protegernos, ¿verdad? Proteger la vida y la propiedad de las personas, para cumplir lo que dice la Constitución de la República,
Para eso está el gobierno. Dios lo puso para eso. ¿Para qué? Bueno, para castigar a los malhechores, aquellos que no se someten a la autoridad, o sea, no se someten a la ley. Aquel que atenta contra tu vida, contra mi vida y quiera apropiarse de mi propiedad, el gobierno tiene que salir, ¿verdad?, en defensa del buen ciudadano. Para eso está el gobierno. Por eso aquellos que cometen delito, ¿verdad? ¿Cómo salen a cometer delito? Muchas veces se tapan la cara, muchas veces lo hacen de noche. ¿Por qué? Porque sabe que está mal, ¿verdad? Sabe que está mal, por eso se cubren la cara, por eso van de noche, roban, atentan contra la vida de las personas. Bueno, vemos y lo escuchamos todos los días en los informativos, ¿verdad? Lo que pasa en el mundo, no solamente en Uruguay, sino en el mundo. La violencia, la maldad que hay. ¿Por qué? Bueno, porque las personas, obviamente, por culpa del pecado. Pero Dios puso el gobierno para refrenar la maldad. Para refrenar la maldad. Romanos, capítulo 13, versículo 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Acá lo dice, ¿verdad? Dios puso a los magistrados para que infundan temor al que hace lo malo, ¿verdad? Al que hace lo malo. Ahora el que hace el bien, está tranquilo. ¿Por qué? Porque está bien con el gobierno. Y el gobierno no lo va a molestar. Entonces, hasta los gobiernos más corruptos Dios los puso, ¿verdad?, para que castiguen y refrenen lo malo. Y bueno, el que hace lo bueno no van a tener problemas, ¿verdad?, con las autoridades. Bueno, miren lo que dice Romanos, capítulo 13, versículo 3. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Bueno, para no tener temor de las autoridades y para que las autoridades no me sigan, para que las autoridades no me señalen, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, someternos a ella, hacer lo bueno. ¿Se dan cuenta? Obras. Fuimos salvos para buenas obras. ¿Ah? Y si nuestras obras están de acuerdo a lo que dice la ley, bien, no vamos a tener problema, ¿verdad? Porque somos buenos ciudadanos. Seguimos la ley del país, lo sometemos a los gobernantes, bueno, somos unos ciudadanos modelos. Y es lo que espera Dios de nosotros, ¿verdad? Que obedezcamos las leyes y las autoridades. Entonces la ley no nos va a molestar, entonces vamos a estar viviendo una vida quieta y reposadamente. Por eso oramos por los gobernantes, ¿verdad? Pero oramos por los gobernantes para que no moleste, bueno, que nos deje predicar el Evangelio, pero nosotros como iglesia tenemos que aportar en la otra parte, ser buenos ciudadanos, ¿verdad? Porque si la iglesia vive manifestándose, hablando con mal contra el gobierno, no se somete a la ley del gobierno, bueno, el gobierno va a actuar contra la iglesia, ¿verdad? Entonces el cristiano tiene que ser un modelo a seguir, un modelo, ¿verdad?, de un buen ciudadano. El gobierno está para infundir temor a aquellos que hacen lo malo. Cuando un gobierno no infunde miedo a los malhechores, sino que los cuida, bueno, ahí hay problemas. ¿Qué pasa? Bueno, lo que pasa es que la ciudad, ¿verdad?, se vuelve un caos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el buen ciudadano no encuentra apoyo del gobierno, sino que el buen ciudadano ve que el malhechor es protegido por el gobierno. Entonces vemos que ahí es donde fracasa el gobierno y donde el país va en declive, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el gobierno no está haciendo lo que Dios lo mandó a hacer. El gobierno estaba para cuidar a los buenos ciudadanos y castigar al malhechor, ¿verdad? Para eso lo puso Dios. Mira lo que dice Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17. Dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Se dan cuenta? Ya en el primer hombre que Dios creó, lo puso a trabajar, ¿verdad? Y lo puso a ¿qué? A hacerse responsable del huerto. Él tenía que guardarlo, tenía que cuidarlo. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Bueno, Dios le dio, bueno, trabajo, le dio la responsabilidad de cuidar el huerto, ¿verdad? Pero también le dio mandamientos que tenía que cumplir. Entonces sabemos lo que pasó, ¿verdad? El hombre no cumple, Eva no cumple, y bueno, vemos que el hombre y la mujer caen en pecado. Y desde ese momento las personas que nacieron sabiendo lo que está bien y lo que está mal. ¿Por qué? Porque Adán y Eva comieron del fruto del bien y del mal, que no tenían que comer. ¿Ah? Y entonces eso es lo que nos está hablando. Cuando nosotros nacemos ¿con qué? Con una conciencia. La conciencia de que lo que está bien y de lo que está mal, ¿verdad?
Por eso Romanos capítulo 2, versículo 14 al 15, dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Verdad? Bueno, vemos que el judío nacía, ya de chiquito le estaban enseñando la ley. Pero el gentil, ¿cómo obedecía la ley? Bueno, el gentil muchas veces obedece la ley por causa de la conciencia. ¿Verdad? ¿Por qué? A él nadie le enseñó la ley cuando nació, a los judíos sí, está hablando Pablo. ¿Verdad? Pero el gentil no. ¿Y cómo el gentil puede saber lo que está bien y lo que está mal? Porque Adán y Eva pecaron desde el principio. Y su conciencia ya sabe lo que está bien y lo que está mal. ¿Verdad? Entonces lo que vemos es que Dios puso al gobierno para recordarnos lo que Dios puso en nuestra conciencia. ¿Se dan cuenta? Bueno, para que hacernos acuerdo de lo que está bien y lo que está mal. Lo que está bien, bien, bárbaro. Pero lo que está mal, el gobierno, el Estado te va a castigar, ¿verdad? Y eso nos lleva a tener, ¿qué? Temor, ¿verdad? Temor. En nuestra conciencia es acusada, que estamos haciendo las cosas mal, y eso causa temor. ¿Por qué? Porque el gobierno me va a castigar. Entonces, hacemos lo que el gobierno dice, el gobierno nos defiende. Pero si hacemos lo que el gobierno nos dice que no hagamos, el gobierno nos va a castigar. Para eso Dios puso al gobierno, ¿verdad? Para eso puso el gobierno. Y bueno, pero sabemos cuál es la mejor ley. La de Dios, ¿verdad? La mejor ley que tenemos es la de Dios. Obviamente que hoy en día no se aplica la ley de Dios. Si se aplicara la ley de Dios, habría muchísimo más orden. Bueno, el pecado, digo, continuaría, ¿verdad? Pero el orden en la ciudad, el castigo hacia los malhechores, creo que habría menos asesinatos y menos ladrones y menos maldad, ¿verdad? Pero bien, porque para eso está la ley. Pero bueno, vamos a ver lo que dice la ley de Dios, Deuteronomio, capítulo 19, versículo 13. Deuteronomio, capítulo 19, versículo 13 dice, no le compadecerás y quitarás de Israel la sangre inocente y te irá bien. Bueno, en otras palabras, lo que dice este versículo, lo que le está diciendo a Dios, a los gobernantes y a los magistrados, bueno, que si usan la ley con compasión, al país le va a ir mal. ¿Ah? Si alguien mata a alguien y el Estado, en vez de castigarlo, lo cubre, lo protege, pobrecito, el país va a ir en declive, va a ir mal, ¿verdad? Es lo que dice Dios. Versículo 21 del mismo capítulo, dice así, y no lo compadecerás, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Bueno, este era el castigo de Dios, pero no es que lo tenía que practicar entre la sociedad. Si no, vos tenías un problema con otra persona, vos ibas al magistrado y el magistrado tenía que resolver. ¿Con qué? Con la ley de Dios. ¿Ah? ¿Se entiende? No es que, bueno, vos me haces esto, yo te mato. No, no, no. Bueno, se comprobaba como hoy en día se hace. Hay un delito, hay que hacer la denuncia, ¿verdad? Y los magistrados son los que deciden. ¿Por qué? Porque ellos conocen la ley mejor que nosotros. Ellos están para eso, para aplicar la ley, ¿verdad? Y Dios dice, la tienes que aplicar sin compasión. Los magistrados no están para tener compasión, ¿verdad? Los magistrados están para hacer cumplir la ley, porque para eso Dios los puso. Bueno, para eso Dios puso a los magistrados del gobierno, para que hagan cumplir la ley. ¿Por qué? El versículo 20 lo dice, del mismo capítulo. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. ¿Ven para qué se aplicaba la ley? Para que aquellos que veían cómo la ley se aplicaba a esos malhechores, ¿qué iban a hacer? Iban a temer. No voy a hacer lo mismo, porque si no me va a pasar lo mismo que él. No lo voy a hacer, no lo voy a practicar. Si alguien mataba a alguien en el tiempo de la ley, Dios decía, bueno, vida por vida, moría. Y que, ¿verdad? Si alguien tenía un problema con otra persona, decir, vamos a arreglarlo mejor. No queremos llegar, ¿verdad?, a morir, porque yo no quiero morir, porque sé que si mato a uno, me van a matar a mí. El Estado me va a matar, ¿verdad? Bien, y eso es la ley de Dios. Deuteronomio capítulo 17, versículo 12. Dice así, el hombre que precediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová, tu Dios, o al juez, tal morirá y quitarás quitarás el mal del medio de Israel.
otra vez, vemos la sentencia de Dios, ¿verdad? Sin compasión. Bueno, ¿para qué? Para que el pueblo temiera y no practicara la maldad. Para eso está el magistrado, para eso está la ley. Para aplicar la ley sin compasión y para que los que ven teman. Teman el peso de la ley que le caiga sobre su vida, ¿verdad? Bueno, ¿por qué en nuestro país hay tanta delincuencia? En nuestro país, ¿por qué hay tanta delincuencia? Porque las leyes son suaves, ¿verdad? Son suaves. Bueno, o sea, no es que se usa la ley, bueno, pobre, la usa con compasión, ¿verdad? Y por eso vemos cómo está nuestro país. ¿Por qué? Porque las leyes son leves, ¿verdad? Pues vemos en el tiempo de la ley, Dios era tajante. Vemos que era un Dios de amor, ¿verdad? Muchos predican un Dios de amor, pero también vemos un Dios de justicia, ¿verdad? Que es mano dura cuando tiene que aplicar la justicia. Bien. ¿Por qué las penas no infunden ningún temor a las personas? Por eso siguen practicando la delincuencia y pasan de generación en generaciones. Bueno, mi abuelo robó, bueno, va a ir preso, está 2 o 3 meses, un año y sale. Bueno, mientras el abuelo está ahí, yo voy y robo. Cuando saca el abuelo, sigue el abuelo y caigo yo. Y después sigue mi hijo y así, ¿verdad? Van generaciones en generaciones. En el tiempo nuestro, ¿verdad? Y no hay ni un problema. Pero en el tiempo de Dios no era así, ¿verdad? No era así. Por eso la ley de Dios es la mejor, es la mejor. Deuteronomio capítulo 13, versículos 6 al 10. Seguimos hablando de la ley de Dios. Deuteronomio capítulo 13, versículos 6 al 10. Dice, si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella. No consentirás con él, ni le prestarás oído, dice Dios, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que, ¿qué hay que hacer? Sino que lo matarás, dice. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo, y lo apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Ven que Dios es tajante? Dios es muy tajante, ¿verdad? Con respecto a la ley, a su ley, para mantener el orden. Bueno, Dios exigía a la autoridad del pueblo de Israel, ¿verdad? Dios los puso ahí para que hicieran lo que Él les mandara. Bueno, y por eso el pueblo de Israel tenía que actuar de esa manera. Miramos muchas veces, ¿verdad? Aquellos que estamos mirando la costumbre judía y cómo el judío miraba y decía, ¡ah, qué tajante! Sí, ¿por qué? Porque la ley de Dios era tajante, ¿verdad? Y para que el pueblo temiera y no practicara el mismo pecado. Versículo 11 del mismo capítulo dice, para que todo Israel oiga y tema y no vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante a esta. Bueno, ¿para qué se aplicaba la justicia de Dios? Bueno, para que el pueblo de Dios tema y no haga lo mismo, ¿verdad? O incite a adorar a otro Dios. Vemos la ley de Dios. Está para infundir temor, Deuteronomio capítulo 25, versículo 1 al 2 dice, si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, esto absolverán al justo y condenarán ¿a quién? Al culpable. El culpable hay que ser condenado. Muchas veces vemos, ¿verdad? Hoy en día que muchas veces el inocente es condenado y el culpable es suelto, ¿verdad? Versículo 2. Y si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia. Según su delito será el número de azotes. ¿Se dan cuenta? Bueno, si era un delito leve, ahí nomás, en el suelo, lo tiraba el juez, azótenlo. Según lo que haya cometido eran los azotes. Bueno, así era la ley de Dios. Bien tajante, ¿verdad? Vemos que Dios ama la justicia también. Bueno, y Dios puso a los gobernantes de nuestro país para que apliquen la justicia. Ellos no la aplican, es problema de ellos. Pero nosotros como ciudadanos de nuestro país tenemos que ser buenos ciudadanos. Esdras, capítulo 7, versículo 26. Esdras, capítulo 7, versículo 26. Y cualquiera que no cumpliese la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea muerte o destierro o pena de multa o prisión. ¿Se da cuenta? Aquellos rebeldes, imagínense, aquí no había sindicato, no había manifestaciones contra el gobierno, ¿verdad?
ni manifestaciones contra Dios y ni contra el rey, porque acá es bien claro lo que dice Esdras, ¿verdad? Dice, y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, ¿tá? No es que la ley de Dios y el rey que no, no me importa lo que dice el rey, no, dice de Esdras, la ley del rey también, ¿tá? Entonces vemos que podía ser pena de muerte, destierro, o multa o prisión, por simplemente llevarle la contra al rey. Bueno, si estaremos lejos, ¿verdad?, de la ley de Dios en nuestros países, en los países que vivimos, ¿verdad?, que vemos en este mundo. Bueno, si la persona que comete un delito, los gobernantes o los jueces no le hacen pagar, ¿verdad?, esto no va a fundir temor a las personas. Total, todos lo hacen, vamos también a delinquir, vamos a desobedecer, total, no pasa nada, ¿verdad? No pasa nada, está 2 o 3 meses preso y salimos, no hay problema. Y ahí continuamos delinquiendo. Pero si se aplicara la ley de Dios, se cortaría, ¿verdad?, la delincuencia. Y bueno, bajaría, por lo menos bajaría lo que es la delincuencia en los países, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se aplica la ley de Dios sin misericordia, ¿verdad? El gobierno está para frenar el mal. El gobierno está para frenar el mal. Y los cristianos también estamos para lo mismo, ¿verdad? Para no practicar el mal. Practicamos el bien, ¿verdad? Hacemos el bien a los demás, al prójimo, al gobierno, porque somos buenos ciudadanos. Y el gobierno nos va a cuidar a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia se somete. No anda haciendo manifestaciones contra el gobierno, ni tomando, como dije, manifestaciones contra el gobierno. ¿Por qué? Porque no estamos para eso. La iglesia está para someterse al gobierno, siempre y cuando no me lleve a pecar contra Dios, ¿verdad? Hechos capítulo 16, versículo 20 al 25. Vamos a ver unos ejemplos. Dice Pablo, bueno, el mismo que nos está enseñando que debemos someternos a los gobernantes. Miren lo que le pasó a Pablo. Hechos capítulo 16, versículo 20 al 25, dice, y presentándolo a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no es lícito recibir ni hacen, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rajándole la ropa, ordenaron azotarles con vara. Después de haberlo azotado mucho, dice la Biblia, lo echaron a la cárcel, mandando al carcelero que lo guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, lo metió en el calabozo del más adentro, o sea, de la más seguridad, y les aseguró los pies en el cepo, le ató los pies, les puso los pies en el cepo. Pero a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himno a Dios y los presos lo oían. Bueno, y después sabemos lo que pasa, ¿verdad? Pero lo que queremos ver es que Pablo fue castigado injustamente, ¿verdad? Fue azotado injustamente, y Pablo vemos que él no se dio vuelta contra el gobierno, no dijo, ahora sí, ahora vamos a hacer una manifestación en la plaza y vamos a gritar, el gobierno nos pegó, no nos juzgaron, nos castigaron sin aplicar la justicia. No, Pablo dice que estaba cantando himno, ¿verdad? Pablo y Silas, los dos, cantando himno, ¿verdad? Fueron azotados, pero ellos no se enojaron contra los gobernantes, sino que dieron gloria a Dios. Bueno, Pablo se sometió a la decisión del gobierno, ¿verdad? No salió, no luchó, no peleó contra el gobierno, sino que se sometió. Como dice el versículo 1 de Romanos, del capítulo 13, ¿verdad? Que se sometió al gobierno y dio el ejemplo. Ya antes Pablo estaba dando el ejemplo. A pesar que fue 3 veces golpeado con vara y una vez apedreado, él se sometió igual, ¿verdad?, al gobierno. Hechos, otro ejemplo, capítulo 19, versículo 35. Dice así, entonces el escribano que había apaciguado a la multitud dijo, varones, efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana, y de la imagen venida de Júpiter? Vemos que, que el escribano, este escribano era como el intendente del pueblo, ¿tá? Era como el intendente del pueblo, y estaba defendiendo a Pablo. En el caso anterior fue al revés. La ley acusó a Pablo y lo castigó a Pablo, sin haberlo juzgado. Pero en este caso, el escribano lo está defendiendo a Pablo, ¿verdad? Lo querían matar, ¿verdad? Y Pablo usó en su defensa, ¿qué? La ley. Entonces este escribano sale a defender a Pablo, ¿verdad? Versículo 36.
al 41 del mismo capítulo, dice, puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis. O sea, todo el pueblo estaba en contra de Pablo, lo querían matar, lo querían apedrear, ¿verdad? Y él estaba apaciguando al pueblo. Y que nada hagáis precipitadamente. O sea, vamos a ver, vamos a pensar, vamos a ver lo que dice la ley. Versículo 37. Porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrilegio ni blasfemadores de vuestra diosa. O sea, ellos no están haciendo nada lo que ustedes dicen, dice el escribano. Versículo 38. Que si Demetrio y los artífices que están en él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsenle los unos a los otros. O sea, la ley no lo juzgaba. El que tenía problemas con ellos era Demetrio, ¿verdad? Porque se acuerdan que tenía la divina y andaba adivinando y Pablo le dice, bueno, que el demonio que tenía ella que saliera de ella y bueno, y esa mujer la usaban estas personas para sacar dinero, ¿verdad? Y en esta persona no tener más el espíritu demoníaco que tenía, no podía adivinar más. Entonces, ¿qué pasaba? Demetrio estaba perdiendo plata. Y ese era el enojo de Demetrio contra Pablo. Pero la ley no lo acusaba. Entonces dice, si Demetrio tiene un problema, que vaya a los magistrados. Acá no tiene, Pablo no tiene ningún problema con la ley. Versículo 39. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Versículo 40. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa, otra vez, no habiendo ninguna causa por lo cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. ¿Se dan cuenta? Estaba la asamblea, muestran el caso, no, la ley no juzga a Pablo, la ley en vez de castigar a Pablo, ¿qué hizo? Lo defendió. ¿Por qué? Porque Pablo no estaba levantando la ley. Era el problema que tenía Demetrio con Pablo, porque le había sacado el demonio a la mujer que usaba Demetrio. Entonces vemos que en el capítulo 16, ¿verdad? Bueno, cómo el gobierno actuó contra Pablo. Y en el capítulo 19, el gobierno defendió a Pablo. Bueno, en el capítulo 22, Pablo usó su derecho también como ciudadano romano, que lo vamos a ver después, para que no lo azotaran. También les dijo, yo soy ciudadano romano. ¿Es lícito lo que van a hacer? ¿Se acuerdan? Bueno, entonces el gobierno no está para castigar el malhechor, sino está para castigar el mal. Bueno, ¿cómo castiga el mal? Aplicando la ley, ¿verdad? Aplicando la ley de su país. El gobierno se equivoca, sí, se equivoca porque muchas veces son humanos, o sea, son humanos los que llevan adelante, ¿verdad? Y por eso hay abogados y por eso hay jueces, ¿verdad? ¿Para qué? Cuando se equivoca uno, ve un abogado y le trae otra ley y le dice, bueno, vamos a apelar. Para mí usted está equivocado, vamos a apelar. Vamos a apelar con esta ley. Y así, ¿verdad? Así es la justicia. Entonces, el gobierno está para castigar el mal y promover el bien. ¿Por qué? Romanos capítulo 13, versículo 4 dice, porque es servidor de Dios para tu bien. ¿Para quién? Para tu bien. Para el cristiano, ¿verdad? El cristiano, al ser un buen ciudadano, está sometido a la autoridad del gobierno, no va a hacer mal. Al contrario, no va a hacer el bien. ¿Por qué? Porque nos va a defender. ¿Por qué? Porque cuando nos hace el mal tenemos la ley que nos ampara. ¿De dónde vamos a ir? Sí, hay que orar, sí, pero si tenemos que, bueno, está en peligro nuestra vida, la vida de nuestra familia, nos quieren quitar la casa, mañana vienen y nos sacan para afuera y dicen, no, dame la casa y te vas para afuera, tu familia se va para afuera. Ah, bueno, está, no, yo tengo la ley de mi país, que tengo que ir a hablar con un juez, ¿verdad? Para que me defienda, porque para eso están, para defender al ciudadano, al buen ciudadano, pero al malhechor, para castigarlo. Hechos capítulo 16, versículo 37 al 39, otro ejemplo. Pero Pablo les dijo, después de azotarlo públicamente sin sentencia judicial. Acá Pablo es castigado, como en el capítulo 16 que ya lo vimos, ¿verdad? Sin sentencia judicial, o sea, fue mal castigado. Fue mal castigado. Siendo ciudadano rumano, nos echaron a la cárcel y ahora nos echan encubiertamente, no por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, y vinieron, le rogaron, sacándolos, les despidieron que saliesen de la ciudad. ¿Por qué los magistrados actuaron así? Porque fueron sentenciados injustamente. ¿Se dan cuenta? Fueron sentenciados injustamente Pablo y Silas. Bueno, y ellos fueron azotados públicamente
siendo ciudadano romano. ¿Quién tenía que juzgarlo a ellos? La ley romana, ¿verdad? Estos magistrados se equivocaron y castigaron a Pablo. Pero Pablo hizo una manifestación contra el gobierno, hizo una revuelta contra el gobierno. No, le aclaró él, ¿verdad? Le aclaró que era un ciudadano romano y él continuó, ¿verdad? Predicando el evangelio, salió de ahí, pero siguió predicando el evangelio. Entonces en Hechos capítulo 2, versículo 25, dice, pero cuando le ataron con correa, acá Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Acá está. Pablo, ¿qué usa? La ley. ¿La ley qué? Romana. No usa la ley judía, usa la ley romana, ¿verdad? Él dice que es ciudadano romano, bueno, él aplica la ley romana. Entonces, ¿qué nos está enseñando Pablo aquí? Que Pablo sabía la ley. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber nosotros como cristianos? Las leyes, ¿verdad? ¿Cómo voy a ser un buen ciudadano si no conozco las leyes de mi país? Tengo que conocer la ley de mi país. Es asombroso, ¿verdad? Ver cómo cuando ahora el último referéndum que hubo, las últimas elecciones que hubo, ¿verdad? De la LUC, personas votando sin saber lo que votaban. ¿Por qué? Porque no leían la ley que iban a votar. Para saber lo que iba a votar, ¿verdad? Tengo que leer la ley. Bueno, si quiero que el gobierno me defienda, tengo que saber la ley. ¿Cómo voy a pretender que el gobierno me defienda si no conozco la ley? Entonces, como cristianos, si queremos ser buenos ciudadanos, ¿qué tenemos que saber? La ley. Y la ley está en todos lados. La Constitución de la República Oriental del Uruguay está en todos lados. Está en internet, está donde sea. Usted la puede conseguir y leerla. ¿Para qué? Bueno, para saber lo que le pertenece cumplir y para saber lo que la ley lo va a defender a usted. Y eso es lo que Pablo nos está enseñando. Pablo sabía la ley. Por eso él usó su boca para hablar de la ley romana. Y esa ley lo amparó. Lo amparó. ¿Por qué debo saber la ley y obedecerla? ¿Por qué? Romanos capítulo 13, versículo 4. Siempre es lindo tener un versículo, ¿verdad?, de respaldo para cada cosa que uno dice. ¿Por qué tengo que saber las leyes y obedecerla? Romanos capítulo 13, versículo 4. Pero si hace lo malo, o sea, si no sabe lo que dice la ley, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Se dan cuenta? Bueno, yo quiero hacer el bien, tengo que saber la ley, ¿verdad? La ley de Dios, o sea, la palabra de Dios, pero también la ley de mi país. Porque si desobedecemos las leyes de nuestro país y las autoridades que están puestas por Dios, vamos a ser castigados por las autoridades y también vamos a ser disciplinados por Dios, aquellos que somos los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos está dando una orden, ¿verdad? Ustedes se tienen que someter a las autoridades. Entonces Él las puso. Él las puso para que nosotros seamos aquellos que somos sus hijos, buenos ciudadanos y demos el ejemplo, ¿verdad?, de que vivimos sometidos a nuestro país y hacemos lo que el gobierno le agrada, o sea, lo que la ley dice. Mateo, capítulo 26, versículo 52. Mateo, capítulo 26, versículo 52 dice, entonces Jesús le dijo, acá está hablando el Señor, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada perecerán. Bueno, ¿a quién está hablando el Señor Jesucristo? A Pedro. ¿Se acuerdan? Pedro levanta su espada ¿contra quién? Contra un soldado. ¿Y qué era un soldado? Una autoridad puesta por Dios, ¿verdad? Que estaba haciendo la voluntad de Dios porque sabemos que Cristo dio su vida por nosotros. Nadie se la quitó, nadie lo agarró de imprevisto, sino que Él dio su vida. ¿Qué estaba haciendo ese soldado? La voluntad de Dios, ¿verdad? Aunque Pedro quiso defenderlo, fue una buena causa, pero levantó la espada contra la ley. Entonces el Señor, que le está diciendo, bueno, es como que nosotros vayamos y pongamos un revólver delante de la policía. ¿Qué va a hacer la policía? Me va a matar, ¿verdad? Entonces a Pedro le dice lo mismo el Señor. No levante la espada, porque a espada perecerás, ¿tá?, contra la ley. Era un gobernante del país. Era una autoridad, perdón, del país. Era un soldado del templo. Entonces que Dios lo puso y estaba cumpliendo los propósitos de Dios. Entonces vemos que es muy importante, ¿verdad?, de someternos a las autoridades. Hechos capítulo 25, versículo 9 al 12. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondió a Pablo y dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado
de estas cosas delante de mí? Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no le he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. O sea, Pablo te está diciendo, yo por ustedes, a los romanos, ¿verdad? Yo a los romanos, no, yo a los judíos no le he hecho mal, ningún mal, ¿verdad? Al contrario, estoy enseñando, aplicando la ley judía. Ustedes saben bien, por eso vengo a apelar a Roma. Por eso Pablo apeló a Roma, a César, ¿verdad? Versículo 12, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehuso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie me puede entregar a ellos. A César apelo. O sea, él quería ir al César a apelar, ¿verdad? Que lo escuchara. Ya sabemos, ¿verdad? Todo lo que Dios quería que fuera ahí. ¿Para qué? Para que la casa de César fuera evangelizada, ¿verdad? Para que los soldados fueran evangelizados. Dios tenía un propósito para ahí. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió a César, has apelado. A César irás. Bien, Pablo se fue a Roma, ¿verdad? A apelar como un ciudadano romano por las leyes romanas. ¿Qué usó Pablo? Las leyes romanas. Entonces vemos que debemos saber la ley, ¿verdad? La ley de nuestro país para defendernos. Para eso está el gobierno, para eso están las autoridades, para defender a aquel que hace lo bueno. El que hace lo malo debe de temer. ¿Por qué? Porque está haciendo lo malo. Obviamente, estamos hablando como ciudadanos, ¿verdad? La iglesia está para juzgar las cosas de dentro de la iglesia. No debemos ser como los corintios que tenían problemas dentro de la iglesia y fueron a los magistrados, al gobierno, ¿verdad? A los jueces para que resolvieran los problemas de la iglesia. La iglesia tiene que resolver sus problemas. ¿Cómo? Juzgando y aplicando la justicia de Dios, como Dios lo manda. Y el gobierno debe defender la justicia, ¿verdad?, de los ciudadanos. Las leyes a los buenos ciudadanos. Al mal ciudadano va a aplicar la vara, ¿verdad? Va a aplicar el castigo. ¿Por qué? Porque el gobierno, como dice Romanos capítulo 13, versículo 4, la última parte, dice, vengador para castigar para el que hace lo malo. Bueno, si tú haces lo malo, teme. Si haces lo bueno, bueno, Dios está contento, también los gobernantes están contentos, y tu conciencia no te va a acusar, ¿verdad? Tu conciencia no te va a acusar, o sea, te vas a acostar, vas a salir a la calle y no vas a salir con temor, porque sabes bien que eres un buen ciudadano. Romanos capítulo 13, versículo 5, por lo cual es necesario estarle sujetos. Por lo cual es necesario estarle sujetos, ¿verdad? Como dice el versículo 1 del capítulo 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. No solo para evitar el castigo de las autoridades civiles, sino también para tener como dije hoy, una conciencia limpia. Pablo tenía una conciencia limpia. ¿Por qué? Porque estaba bien con Dios y bien con las autoridades. Y es lo que tenemos que pretender nosotros también, ¿verdad? Estar bien con Dios y estar bien con las autoridades de nuestro país. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 12. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 12. Dice así, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. ¿Cuál es la gloria de Pablo? El testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. O sea, Pablo tenía una buena conciencia, ¿verdad? Él actuó bien dentro de la iglesia y fuera de la iglesia actuó bien. Entonces, vemos que Pablo tenía una buena conciencia porque actuó, ¿verdad?, como dice la palabra de Dios. Bueno, ¿cómo está tu conciencia y cómo está mi conciencia? ¿Estamos bien con el gobierno? ¿Estamos bien con Dios? Sí, yo estoy bien con Dios, no me interesa estar bien con los gobiernos. Bueno, pero acá Dios dice que Él los puso. Así que tú, si estás mal con el gobierno o estás mal con los gobernantes, Dios, estás mal con Dios. ¿Por qué? Porque Dios los puso, ¿verdad? Y como cristianos debemos someternos y dar el ejemplo de ser un buen ciudadano. Nos tienen que conocer, ¿verdad?
en donde estemos y decir, allá aquella persona es un buen ciudadano. Aquella persona está bien con la ley, es un buen ciudadano porque está siempre haciendo el bien y la justicia y la ley nunca lo molesta. Se ve que el hombre actúa, ¿verdad?, como dice la ley, ¿verdad? Bueno, tenemos que pretender siempre darle la gloria a Dios, en todo sentido, no solamente dentro de la iglesia, sino afuera de la iglesia. Somos hijos de Dios y Dios puso los gobernantes para que nosotros nos sometamos a Él, porque sabemos que la autoridad máxima de nosotros, el Padre Celestial, los puso ahí. Vamos a orar para que, bueno, Dios nos esté recordando su palabra y nos podamos ser cada esos ciudadanos que Él pretende que seamos. Padre, bendito Dios, gracias, Señor, por tu palabra. Vemos, Padre amado, Señor, gracias por los gobernantes que has puesto en nuestro país. Oramos, Señor amado, para que poder continuar predicando tu palabra. Señor, y gracias por el gobierno que tenemos. Oramos, Señor, para que nosotros podamos someternos a ellos y ser esos ciudadanos que tú pretendes que la iglesia sea. Y Padre, que te estemos dando gloria, porque tu palabra dice que todo lo que hacemos lo hacemos para tu gloria. Padre, obedeciendo a nuestros jefes en el trabajo, obedeciendo a nuestros padres. Padre, obedeciendo, oh Dios, a la autoridad que nos has puesto. Señor, porque tú lo has puesto. Señor, ayúdanos a conocer las leyes de nuestro país. Ayúdanos, Padre, a siempre tener en alto, oh Dios, tu palabra y ser obediente a tu palabra, para que tu nombre se glorifique. No para que nosotros, el mundo nos aplauda, sino queremos que vean a Cristo en nuestras vidas. Así como Él cuando estuvo aquí en la tierra, se sometió al poder, a la ley romana y al poder romano, se sometió a lo que le enseñaron sus padres, se sometió, oh Dios, lo que le enseñaron sus costumbres judías. Señor, oh Dios amado, que también nosotros podamos someternos a la autoridad que tú nos has puesto. Bendito sea, Señor. La gloria sea para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros y por favor estén orando para poder continuar predicando la palabra y leyendo lo que dice Dios, para poder ser cada día mejores hijos de Dios para la gloria del nombre de Cristo. Muchas bendiciones y nos vemos el domingo si Dios quiere. Que pasen lindo.